Nuestro protagonista creció en una isla aislada, en cuyo centro hay un enorme volcán activo. Aunque la isla está marcada por la presencia de esa colosal estructura, nuestro protagonista sigue reflexionando sobre algunas cosas. Desde que era un niño pequeño, ha sentido que hay algo dentro de él, tal vez en su mente, y se pregunta si podría ser un alma. Está seguro de que algo habita en su interior, porque constantemente siente que algo al otro lado lo observa, como si estuviera enjaulado. A pesar de todo, no lo considera algo malo, pues estaba convencido de que se trataba de un poder que residía dentro de él y que algún día despertaría. Nació en una buena familia, fue entrenado por un excelente maestro e incluso consiguió una prometida. Creía que manifestaría su poder como miembro de la respetable familia Mitsurugi, dominando por completo el estilo de la espada fantasma, pero hasta ahora nada de eso ha ocurrido. Fue entonces cuando su maestro le dijo que carecía del poder para dominar ese arte de la espada, y que debía hacer sus maletas y abandonar la isla al día siguiente. Ese clan ha estado sellando demonios durante los últimos 300 años, y no hay lugar para los débiles en esas tierras. En consecuencia, también tuvo que renunciar a su posición como heredero de la familia, e incluso perdió la habitación que le pertenecía. En cuanto a la que iba a ser su prometida, ella solo se casaría con el heredero de la familia. El muchacho se había convertido en un completo extraño para ella. A punto de partir, el patriarca deseó que encontrara un maestro digno y que su viaje fuera seguro. Así fue como ocurrieron las cosas, al menos según lo recuerda. A los 13 años perdió todo lo que tenía, y fue entonces cuando tomó una decisión: algún día regresaría a ese lugar. Pasaron 5 años, y ahora se encontraba en el reino de Canaria, en la ciudad de Isca. El lugar parecía desarrollado y seguro, aunque era una ciudad completamente amurallada, como una fortaleza. Sora había logrado convertirse en un aventurero de rango 10, pero fue informado de que su calificación como aventurero sería revocada ese mismo día, una noticia que lo dejó profundamente sorprendido y triste. La mujer no le explicó nada, solo confirmó que era una decisión del propio maestro del gremio. Aún así, Sora creyó que se trataba de una broma, hasta que ella le mostró la carta que lo anunciaba. El muchacho reconoció el sello del maestro. Acababa de terminar sus tareas diarias y no entendía por qué estaba ocurriendo eso. Preguntó si no habría algún tipo de error, ya que no recordaba haber cometido ninguno en su trabajo. Tras un profundo suspiro, la mujer dijo que los aventureros que no son promovidos en 3 años son despedidos, y que desde su ingreso no había logrado superar el nivel 10, por lo que se cumplían las condiciones para su expulsión. Intentando justificarse, el muchacho dijo que no conocía esa regla, y que si ese fuera el caso, le habría gustado recibir una advertencia para prepararse. Pero la mujer confirmó que esas normas se explican claramente dentro del gremio. Mientras hablaban, una larga fila se formó detrás de él, y Sora tuvo la impresión de que intentaban hacer parecer que todo era su culpa. Era evidente por los ojos de la mujer que sentía ira y cierta satisfacción, como si él no fuera más que una carga, una molestia. Ella dijo que la ciudad de Isca ha apoyado enormemente a los aventureros, ofreciéndoles un trato especial, ya que necesita su ayuda para defenderse de los constantes ataques de monstruos. También es una forma de recordarles que trabajan para la ciudad. El muchacho sabía todo eso, y no era una mentira. De hecho, esa fue la razón principal por la que se mudó allí. Pensaba que al proteger a la ciudad y a su gente podría hacerse un nombre, decidido a demostrar a los de la isla que lograría allí lo que no pudo en su hogar. Pero ahora que el tiempo había pasado, esa meta parecía completamente inalcanzable. La mujer continuó hablando, afirmando que él ya lo sabía, y preguntando por qué no había intentado subir de nivel en los últimos 3 años. ¿Era tan difícil alcanzar el nivel 9? El muchacho respondió que requería algo de dinero, pero la mujer cortó su argumento diciendo que el examen costaba solo una moneda de plata, algo que él no había podido reunir en 3 años. Aún así, había aprovechado el trato especial que la ciudad otorgaba a los aventureros, y esos privilegios solo se garantizan a quienes cumplen con su trabajo. Incluso los niños saben eso. No hay manera de cambiar las reglas, el castigo se mantendría, y por eso, según ellos, su sanción era completamente apropiada. No había nada que pudiera decir. Tras recibir esa triste noticia, el muchacho fue a la plaza del pueblo y se sentó junto a una fuente. Suspiró profundamente, tratando de entender todo lo que había sucedido. Siempre que recibía el pago por sus tareas, escuchaba las mismas palabras de la recepcionista, que el lugar era amable ahora, y que incluso podía alquilar una habitación en la ciudad. Pero como ya no era un aventurero, su tarjeta de identificación fue confiscada cuando entregó su última misión.
Después de ser expulsado, se convirtió en un vagabundo sin destino. La única oportunidad que le quedaba en esa ciudad era trabajar limpiando alcantarillas, pero si hacía eso no se volvería más fuerte, ni sería reconocido por los demás. Aunque recolectar hierbas le daba para vivir, eso seguía siendo una misión del gremio. Tomaba riesgos al salir, y cuando ayudaba a alguien, sentía un propósito, hasta que se dio cuenta de que no necesitaba pertenecer al gremio para ayudar a la gente. Nada se lo impedía. La situación era la misma que hace 5 años, cuando fue expulsado de su tierra natal. Como ya no podía empeorar, decidió seguir adelante. Ser expulsado del gremio se sintió como si le hubieran quitado un collar del cuello. Dijo que nunca tuvo una buena relación con ellos, y sabía los rumores que circulaban sobre él, decían que era solo un parásito. Ahora tenía una gran oportunidad para empezar de nuevo. Aun si lo veía así, la realidad era una mujer ingrata que te besa, te abraza, te roba y te mata. Usando una técnica mundana, intentó ver cuál era su propio nivel, un espejo que refleja las habilidades del usuario, una magia que le permite visualizar su propio talento. Y cuando lo hizo, se enfrentó al valor más bajo, el número 1. Desde que dejó su tierra natal, absolutamente nada había cambiado, y por eso caminaba por la ciudad completamente desolado. Aunque había intentado con todas sus fuerzas hacerse más fuerte, el resultado era el mismo, nada había cambiado en su vida en los últimos 5 años, de hecho, siendo honesto, solo había empeorado. Entonces recordó cuando llegó por primera vez a esa ciudad. Un hombre con armadura le preguntó si quería unirse a su equipo, se llamaba Lars, provenía de una aldea muy pobre, era aventurero y quería ayudar a sus compañeros de aldea, una motivación muy común en ese lugar. Una chica le dijo que era demasiado informal y debía ser más educado, era su amiga de la infancia, se llamaba Ilia. Luego otra chica comentó que estaban siendo groseros por discutir frente a la persona a la que querían invitar a su equipo. Lars dijo que su nombre era Mirislav, hasta que Luna María pidió a todos calmarse un poco, ya que la persona frente a ellos también era un novato. Ella le preguntó su nombre, y Sora respondió que estaba agradecido de conocerlos a todos. Lars notó que no era un nombre común y le preguntó si había nacido al otro lado del imperio. Dijo que su equipo se llamaba Espada del Halcón y le preguntó si quería unirse. La primera impresión del muchacho fue que todos parecían muy amables, pero enseguida recordó sus experiencias en la isla. El significado de su nombre en japonés es cielo, algo que ya sabes si has escuchado el mejor opening de Naruto, y la gente solía hacer un juego de palabras con él, diciendo que en realidad era vacío, una carga para la familia. Habiendo crecido con ese tipo de juicios, rechazó la invitación del grupo, diciendo que sería una carga para todos ellos. Lars no estuvo de acuerdo con esas palabras, diciendo que había visto al chico entrenando afuera, lo había observado practicar durante horas sin cansarse, y que sus movimientos eran muy agradables a la vista. Poco a poco, Sora comenzó a permitirse sentir alegría, los días que pasaba junto a sus nuevos compañeros realmente serían divertidos. Pero, sin importar cuántos monstruos derrotara o cuántas misiones cumpliera, simplemente no subía de nivel, mientras su equipo se hacía cada vez más fuerte, subiendo de nivel naturalmente al vencer monstruos. Luna dijo que Lars no tenía por qué contarle a todos cuál era su nivel. Entonces, Miroslav mencionó la existencia de aventureros parásitos, personas que se unen a grupos fuertes sin revelar su nivel. Nuestro chico se dio cuenta de que la brecha entre ellos era cada vez más grande y que algún día tendría que decir la verdad. Incluso pensó que esas personas eran sus amigos, y que tal vez lo aceptarían si confesaba que no podía subir de nivel. Y eso fue exactamente lo que hizo, compartió con todos que, después de tanto trabajo, había subido de nivel. De inmediato fue recibido con una mezcla de miradas de desprecio, haciéndolo sentir personalmente atacado. Lars dijo que ya lo había encontrado extraño, que trató de creer en él y, aún así, había sido traicionado. Una de las chicas dijo que eso era exactamente lo que hacen los parásitos, que era despreciable y que solo se estaba aprovechando de la situación. Todos lo llamaron parásito, y así fue la manera cruel en que fue expulsado del grupo. No pasó mucho tiempo antes de que su reputación se esparciera por toda la ciudad. La chica de orejas puntiagudas dijo que nunca podría pasar del nivel 1, algo que él mismo cree, ya que ni siquiera en su tierra natal logró hacerse más fuerte. Existe una teoría que intenta explicar esto. Hace unos 300 años, el espadachín que selló a los demonios estaba en el nivel 99 y nunca logró superarlo. La chica comentó que incluso los héroes legendarios tienen un límite, y que hay una teoría que sugiere que el progreso no es igual para todos, algo llamado el límite de talento. Fue entonces cuando Sora comprendió que su límite era el nivel 1.
Ella le dijo que podría intentar vivir de otra manera, en lugar de ser aventurero. Pronto nadie quiso tenerlo en su equipo, y hay un límite en la cantidad de misiones que uno puede hacer solo. Hace 3 años, fue degradado del nivel 9 al 10, lo que hizo que perdiera el interés en progresar, terminando con problemas financieros, hasta que finalmente fue expulsado del gremio. Después de todos esos eventos, como si no fuera suficiente, incluso le robaron sus pertenencias en la ciudad. Pero su falta de fuerza era tan evidente que ni siquiera pudo hacer justicia por sí mismo. Al caer al suelo cerca de unos hombres, ellos le preguntaron quién se creía que era. Uno de ellos dijo que había muchos parásitos como él en la ciudad y que eventualmente todos terminaban siendo expulsados. El ladrón comentó que no había nada valioso en esa bolsa, solo hierbas baratas. Sora les pidió que le devolvieran sus cosas, diciendo que era su mercancía para vender, pero el hombre respondió que eso era ilegal, aunque la demanda estaba creciendo mucho, y que quizá podrían necesitarlo para algunos trabajos, haciendo negocios completamente al margen de la sociedad. Sin ninguna fuerza, Sora comenzó a preguntarse si eso era lo que terminaría haciendo después de ser tan cruelmente aplastado por la vida. Esas hierbas crecen en la parte más profunda del bosque más cerrado. Envié a algunas personas a recolectarlas, pero ninguna regresó. Si ese chico realmente no es un fracasado como los demás, no tendrá problemas en volver del bosque, podría ser fácil, ya que es un aventurero. El chico aceptó de inmediato. Nunca en su vida imaginó involucrarse en ese tipo de negocio, pero la realidad de su vida era tan dura que no tenía otra opción. Ninguno de sus ideales importaba ya, porque comprendió cómo algunas personas pueden corromperse, tal como él estaba desilusionado. Intentó convencerse de que ese era su trabajo como aventurero, aunque ya no lo fuera, repitiendo esas palabras una y otra vez para engañarse a sí mismo. Después de aquella propuesta indecente, tuvo que salir de la ciudad. Finalmente logró encontrar algunas de las hierbas que buscaban, la fragancia de la planta era realmente interesante, daba la sensación de que podía curar algo y, además, era muy agradable al olfato, verdaderamente fragante. Sería maravilloso si pudiera pasar el resto de su vida recolectando hierbas así, podría abrir una tienda especializada en la ciudad, ya que la demanda era alta. Empezó a ver su expulsión del gremio como algo positivo, una manera de animarse a sí mismo, un momento en el que podía sentirse feliz con su trabajo. Hasta que escuchó la voz de una persona extraña, era la maga de su antiguo equipo, quien le preguntó qué hacía en un lugar como ese, incluso cuestionando la expresión que puso al verla, diciéndole que debería decir lo que pensaba, porque tenía curiosidad por saber qué pasaba por la mente del parásito que los había engañado durante 6 meses. Ante el silencio del chico, ella asumió que actuaría así, porque los rumores no eran rumores, sino la pura verdad. Estaba a punto de continuar su lluvia de insultos cuando Lars le pidió que se detuviera. Ese equipo se había convertido en un grupo de rango C, y eran bastante famosos en la ciudad. Actualmente no había equipos de rango A en ese lugar, y solo 3 de rango B. Aquellos que alcanzan el rango C suelen ser veteranos con años de experiencia, y su antiguo equipo había llegado a ese nivel en 5 años, lo que los hacía muy prometedores. La gente creía que seguirían creciendo mucho más. Lars parecía haber oído los rumores y preguntó si Sora realmente había sido expulsado. Al confirmar esa información con él, también se enteró de que Sora seguía en el mismo nivel. Como estaban fuera de la ciudad, asumió que Sora quería seguir siendo aventurero, pero le recomendó que se detuviera antes de que fuera demasiado tarde. Sora simplemente le agradeció el consejo. Una de las chicas dijo que estaba siendo desagradecido, ya que solo intentaban ayudarlo. Sora se disculpó por su comportamiento, y la misma chica comentó que seguía completamente sin ambición, que alguna vez pensó que podría ser una buena persona. Lars le pidió que se calmara, pues ya no estaban conectados, y si Sora moría allí después de esa advertencia, ya no sería su responsabilidad. Pronto el grupo comenzó a comentar sobre ese encuentro, diciendo que el bosque estaba lleno de perdedores como él. Lars llamó a su equipo para continuar, diciendo que ya se estaban convirtiendo en una carga para Sora. Mientras se alejaban, el chico los observó atentamente, hasta que la chica de orejas puntiagudas se quedó atrás, diciendo que era un alivio saber que todavía estaba bien. Ella era la única que no había cambiado su comportamiento hacia él, lo que le hizo sentir cierto alivio, hasta que recordó una conversación que habían tenido en el barco en el que solían viajar. Ella fue la primera en referirse a él como un parásito, antes que los demás. Incluso pensó que tal vez todas estaban atraídas por Lars, uno de esos clichés típicos de este tipo de historia. Pero en cuanto le agradeció sus palabras, la chica le dijo que muchas personas habían desaparecido en ese bosque, por eso esperaba que fuera cuidadoso.
No era la primera vez que escuchaba esa información, los bandidos de la ciudad habían dicho lo mismo. Ese bosque es tan vasto que podría albergar una ciudad entera, y en su interior habitan criaturas míticas. Sin embargo, el número de desapariciones en los últimos días era anormal, incluso entre aventureros de rango. Sora preguntó si estaban allí para descubrir la causa, y eso era exactamente lo que hacían. Comprendió que para el gremio mantener grupos como ese era demasiado costoso, por lo que los inútiles como él eran descartados. Después de esa breve interacción, finalmente se despidieron, y nuestro protagonista se adentró en las profundidades del bosque. Ahora estaba seguro de que algo estaba ocurriendo en ese lugar, pero como aún se encontraba en los alrededores, creyó estar a salvo gracias a eso. El número de aventureros había disminuido considerablemente, lo que podría beneficiar su recolección de hierbas, una tarea que reanudó de inmediato, volviendo a disfrutar del aroma de lo que recogía. Poco a poco comenzó a llenarse de esperanza, creyendo que su futuro sería mejor. Mientras pensaba seriamente en abrir una tienda, recordaba que tenía ciertos conocimientos de su tierra natal que aún no había visto en esa ciudad, una gran oportunidad de negocio. Ahora que estaba libre del gremio, por fin podía ver todo su potencial. Eso le resultaba muy satisfactorio, ya que ni siquiera recordaba la última vez que se había sentido feliz. Acostado sobre la hierba, disfrutando de aquella hermosa tarde, notó algo muy inusual en el aire del bosque. Fue suficiente para preocuparlo seriamente. Tan pronto como se levantó, se dio cuenta de que no era el único que había notado algo extraño. Las aves emprendieron el vuelo de repente, una señal de que algo ocurría en esa zona. Incluso las pequeñas criaturas huían de aquel lugar. La información era demasiado obvia, hasta los seres más débiles sabían que debían escapar. Fue entonces cuando el chico notó que su antiguo equipo estaba entre los que huían. Todavía no sabía qué los hacía correr, pero pronto deseó no tener que averiguarlo. Frente a él apareció una criatura colosal, un ser de nivel catastrófico, el señor de las moscas. Esa era la causa de la conmoción en el bosque. Sora no podía entender por qué ese monstruo estaba allí. Aquella criatura representaba un peligro para todos los que se encontraran a su alcance. La mosca de Chernóbil estaba lista para demostrarles a esos aventureros que no le agradaban los humanos. Desde el extremo de su abdomen comenzó a lanzar un ataque letal contra ellos. Nadie quería ser alcanzado para descubrir lo que sucedería. Una criatura de nivel desastre exige que los caballeros sean informados de inmediato de su presencia. Simplemente no tenía sentido que apareciera en esa zona del bosque. Sora sabía que el nivel de su antiguo equipo no era suficiente para derrotar a ese monstruo. Lars ya había sido herido en un brazo debido a los ataques repetidos. Miroslav también notó que su antiguo compañero estaba en esa área. Lars sintió cómo su cuerpo comenzaba a entumecerse, les dijo que lo ignoraran y que los demás intentaran salvarse. La chica grosera usaba su magia de la mejor forma posible, pero aquella mosca, que parecía cada vez más inmune, seguía completamente ilesa. Fue entonces cuando comprendió que sus habilidades mágicas no eran suficientes para superar a esa criatura. Decidió tomar la acción más simple, debía salvar a su equipo, y alguien tenía que quedarse atrás, apuntando a Sora. Aquella criatura no era de nivel desastre por su fuerza, sino porque se reproducía de manera descontrolada. Los adultos producían innumerables larvas y podían destruir un ecosistema entero en un abrir y cerrar de ojos, incluyendo a los seres humanos que vivían en él. En el pasado, un país entero fue aniquilado por estas criaturas. Se reproducen como avispas, depositando sus huevos dentro de sus víctimas, que se convierten en incubadoras vivas para su descendencia. Y el mejor tipo de víctima para ellas son las que ya están debilitadas. Y si algo no faltó en el ataque de la maga, fue fuerza. Convirtió el cuerpo del protagonista en un bloque de carne destrozada, con la pequeña diferencia de que su brazo probablemente no podría volver a ensamblarse. Sintiendo un dolor insoportable, se preguntó por qué Miroslav le había hecho eso, solo para presenciar la aproximación de la mosca satánica. Mientras Sora entraba en pánico, su antiguo equipo lograba escapar del lugar a salvo. Aunque no tenía fuerza, hizo todo lo posible por prolongar su vida, esquivando los ataques de la criatura. Pero si eso ya era difícil con 2 brazos, imagina con solo uno. Cuanto más corría, más claro quedaba que lo habían convertido en carnada para esos cobardes. Atacado brutalmente por el monstruo, su cuerpo fue perforado por varios agujeros antinaturales. Justo después de haber encontrado un nuevo propósito en la vida, se hallaba en esa miserable situación. Todo lo que quería era convertirse en un comerciante de hierbas y vivir un futuro tranquilo.
Recordó que alguna vez también había deseado ser un aventurero fuerte, capaz de proteger a los demás, dominar por completo el estilo de la espada fantasma para poder regresar a su tierra natal, mirar a su padre a los ojos y ser reconocido por él. Era completamente injusto que estuviera en una situación así. Los recuerdos de esa época eran las burlas de la gente de la isla y las palabras de su padre pidiéndole que no lo decepcionara otra vez. Triste, el muchacho preguntó por qué su madre le había puesto el nombre Sora, que significa cielo. Caminaban por el jardín cuando hizo esa pregunta, y la mujer le respondió que el cielo está en todas partes, todo el tiempo, y que seguirá ahí cuando levante la cabeza. Incluso estando lejos de quienes amas, siempre estarás bajo el mismo cielo, y cuando lo mires, no te sentirás solo. Esperaba que algún día fuera tan magnánimo como el cielo. La vacuidad no siempre es algo malo, si no tienes nada, significa que algún día puedes tenerlo todo, o mejor dicho, que tu corazón puede llenarse de muchas cosas. Su futuro no estaba definido por la familia en la que nació. Mientras tenía esa ensoñación, el chico usó las pocas fuerzas que le quedaban para encontrar refugio en el bosque. Había restos de cuerpos en el área, y parecía una enorme cueva. No sabía si había sido salvado, ya que su cuerpo estaba paralizado y sentía un dolor tremendo. Empezó a preguntarse qué era ese lugar, aterrorizándose de inmediato al encontrarse cara a cara con un cuerpo en descomposición. Pero la escena era tan absurda que parecía que esa persona aún estaba viva. Ese monstruo capturaba a sus víctimas con vida solo para alimentar a su descendencia, que las devoraba mientras aún respiraban. Ahora estaba en ese lugar, en la guarida de la mosca de Chernóbil, decorada con los cuerpos de sus víctimas, aquellos que habían desaparecido en el bosque. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de gusanos, lo que lo llenó de desesperación, hasta que notó que su brazo, sus dedos y sus pies se habían convertido en alimento para monstruos. Una de las habilidades de esas larvas era anular el dolor, el huésped no podía notar que estaba siendo devorado. Si cada una de esas larvas se convertía en una mosca adulta, sin duda no solo la ciudad estaría condenada, sino todo el reino. Eso incluso podría alcanzar su tierra natal, y el legado de nuestro chico jamás sería conocido, pues estaba siendo consumido por esas larvas. Su familia sería celebrada por todos, ya que su técnica de espada podría poner fin a ese monstruo. Completamente desolado, Sora se dio cuenta de que ya no podía sostener una espada, ni caminar con sus propios pies. Nunca hizo nada grandioso en su vida, y estaba a punto de terminarla de esa manera, convirtiéndose en otro de los cadáveres que decoraban aquella cueva. Fuera de sí, trató de sacarse las larvas mientras éstas seguían arrastrándose tranquilamente por su cuerpo. A pesar de que su vida estuvo marcada por las desgracias, no quería morir en un lugar así. Pero a las larvas no les importaba su sufrimiento. Él quiso ser un aventurero, recibió el consejo de su antiguo equipo de abandonar ese camino, pero se negó a renunciar a la espada. No quiso aceptar que carecía de talento, y debido a sus decisiones ahora estaba cubierto de larvas de mosca de Chernóbil, que se arrastraban hasta su boca, deslizándose por su garganta como si fueran vitaminas. Gritó durante el proceso, lleno de ira y desesperación, hasta que ya no pudo emitir sonido alguno, pues las larvas habían tomado el control de su cuerpo. La presencia de esas criaturas impedía que su voz resonara, revelando que estaban verdaderamente comprometidas con su tarea de devorarlo. Su cuerpo se había convertido en un parque de diversiones para ellas. Consumido por fuera, no había nada que pudiera hacer. Poco a poco, lo que quedaba de su existencia se desvanecía. No había manera de detener el proceso, no tenía insecticida, y su cuerpo se había convertido en un sacrificio para la vida de esas criaturas. Ya no tenía un cuerpo funcional, porque había sido transformado en excremento de larvas. Solo quedaba una opción, rendirse y esperar que todo terminara pronto. Debería haberse rendido mucho antes de llegar a esto. Fue realmente una tontería haber persistido en ese sueño, porque ahora se enfrentaba a una situación completamente insuperable. Hasta que una criatura entre las sombras le dijo que debía comerla. El chico no entendía, pero la voz insistió en que debía comer las larvas. Sin saber si era su propia locura hablándole, siguieron conversando. Pero, como dice el refrán, un pedo es el menor de tus problemas cuando ya estás cubierto de mierda. Si se comía varias de esas larvas, nada cambiaría. Entonces la voz le preguntó si solo iba a quedarse ahí sin hacer nada, y el chico recordó que no planeaba morir en ese lugar. El problema era que no creía poder hacer nada, al final, era un completo fracaso. Mientras reflexionaba que su padre tenía razón sobre él, la voz misteriosa comenzó a enfurecerse ante tanta autocompasión. Dijo que si moría allí, solo lograría hacer reír a su padre.
Pero el chico no estuvo de acuerdo, aunque había sido considerado muerto tras su exilio. No quería creer en todo eso, hasta que se dio cuenta de que tal vez realmente todos se estaban riendo, su familia, la gente de la ciudad, e incluso su antiguo equipo, aquellos que lo habían convertido en carnada para escapar. La entidad le dijo que esa era una situación que debía llenarlo de furia, y el chico estuvo de acuerdo. Ahora no quería morir en esas condiciones, solo para convertirse en un chiste. Y la voz misteriosa repitió una vez más que debía comer. Ya que estaba muriendo de todos modos, el chico comprendió que un poco más o un poco menos de sufrimiento no haría diferencia. Y si iba a morir así, bien podría comerse unas cuantas. Tal vez, en el peor de los casos, podría sobrevivir, aunque tuviera que devorar cientos o incluso miles de esas pequeñas criaturas, ya que no habría diferencia. Así que comenzó a devorarlas con voracidad. Estaba tan decidido que lo consumiría todo, no solo las larvas de esa criatura, sino también a quienes lo habían abandonado y despreciado. Todo debía convertirse en alimento para nuestro protagonista. Nancy dijo que el cielo es su dominio, que nada es capaz de contener sus deseos, y por eso tienen una semejanza natural. El chico no tiene límites, debe hacer lo que sea necesario para cumplir ese pacto, debe consumir todo lo que esté a su alcance. La ceremonia finalmente estaba por comenzar, y el muchacho se encontró en medio del bosque. Frente a él, una criatura con apariencia de dragón lo observaba intensamente. Ambos se miraban con fuerza, y se habían vuelto uno solo. La enorme entidad estaba a punto de revelarle su nombre, pero el cuerpo real del chico comenzó a arder, al punto de hacerlo gritar de desesperación. Era un calor insoportable, mayor que el sufrimiento que ya sentía, no podía distinguir si lo que se quemaba eran sus huesos o su propia sangre. Y ese calor apareció de repente, si no lograba librarse pronto, se convertiría en cenizas. Mientras era consumido por esa energía térmica, el muchacho seguía gritando de dolor. Sabía cómo liberar ese poder, porque lo había visto muchas veces en su tierra natal, otros habían logrado ir más allá de sus límites. Debía colocar ese poder dentro de su cuerpo y hacerlo tomar forma. Ahora comprendía lo que ocurría, finalmente eran uno. Después de una larga introducción a la historia, el chico logró activar su núcleo, y el devorador de almas devoraría todo, mostrando que ahora poseía una nueva forma física y, al parecer, una especie de compañero. Para dominar aquella técnica de espada, era necesario tener un núcleo. El poder para matar demonios poderosos era algo que había anhelado toda su vida. Ahora, después de ese proceso agonizante, el chico había logrado desarrollar su propio núcleo. El tesoro que había deseado durante toda su vida finalmente estaba en sus manos. Esto cambiaría por completo lo que era capaz de hacer, ya que su cuerpo había sido tomado por un poder inmenso, una herramienta necesaria para destruir las criaturas que estaban allí. Así, Sora dirigió su furia hacia las larvas del lugar, lo cual le produjo una sensación interesante, cada vez que las cortaba, sentía un placer enorme. Empezó a preguntarse si esa era una habilidad del devorador de almas. Mientras pisoteaba los restos, preguntó si los gusanos le temían, notando que las larvas huían. Pero él ya había decidido que acabaría con todas, de una vez por todas. Aquellas larvas casi nunca alcanzaban la adultez, ya que se convertían en presa de todo tipo de monstruos. Eso hizo que el chico se preguntara algo, quería ver la expresión en el rostro de la mosca de Chernóbil cuando regresara a su guarida y viera que toda su descendencia había sido aniquilada. Muchas personas desaparecieron en el bosque porque se convirtieron en sus víctimas, y el chico estaba obteniendo una gran cantidad de experiencia, como si su cuerpo estuviera hecho de pura energía. Nunca había sentido algo así y no podía entender del todo qué era. Su cuerpo se había curado, o mejor dicho, se había reconstruido. Así que decidió verificar su nivel, y se encontró con una revelación perturbadora. Después de toda una vida de esfuerzo, finalmente había alcanzado el nivel 2. Su límite de talento no era el nivel 1, lo cual lo llenó de emoción. El devorador de almas no solo recibía experiencia, también se alimentaba del alma de esas criaturas, lo que lo hacía desear más y más. Las larvas en esa cueva se le presentaban como un banquete. Tras derrotar a muchos de esos pequeños monstruos, escuchó algo desde el exterior, la mosca de Chernóbil había regresado. Nuestro chico ya había erradicado a toda su descendencia. Le dijo al monstruo que nunca habían dejado de retorcerse, aunque éste no entendía el lenguaje humano. No pasó mucho tiempo antes de que la mosca comenzara a atacarlo, el chico creía sinceramente que estaba furiosa, aún más al sentirse provocada. Sora le agradeció, porque si no lo hubiera arrastrado a esa cueva, nunca habría obtenido todo ese poder.
Ahora, lo suficientemente ágil para esquivar sus ataques, la criatura intentó varias veces golpearlo con sus proyectiles, pero falló en todas. Sora sentía su cuerpo mucho más liviano, como si todo ese tiempo hubiera estado usando una armadura pesada, y notó que podía esquivar ataques con gran destreza, al punto de desviar los golpes que venían hacia él. Cada vez que cortaba al monstruo, sentía que una parte de éste entraba en él, una sensación indescriptible que lo hacía perder el control, pues el alma de ese insecto repugnante debía de ser deliciosa. El combate cambió de perspectiva, el verdadero monstruo había entrado en escena. Su estilo de espada utilizaba únicamente la fuerza de los brazos, pero el chico nunca había tenido suficiente poder para ponerlo en práctica, hasta ahora. Por fin podía usar la espada fantasma. Su clan estaba destinado a luchar contra demonios, por eso entrenaban todos los días para dominar esa técnica. Hasta que Sora comenzó a sentir que algo no iba bien, el efecto de devorar almas parecía debilitarse. Podía ser que ya hubiera consumido el alma completa o que su técnica necesitara una mejor estimulación, o simplemente que la criatura intentara escapar. De cualquier modo, no tenía sentido prolongar la lucha. El chico cargó contra la criatura con gran ferocidad, cortando a la mosca de Chernóbil como si fuera mantequilla, desatando golpes poderosos contra ella. El monstruo apenas tenía fuerzas para seguir huyendo, pero aún así hizo todo lo posible por mantenerse fuera del alcance de esa espada, volando hacia la salida de la cueva. Sora observó atentamente, no podía ignorar a su oponente solo porque se había vuelto más fuerte. Decidió que acabaría la pelea con el siguiente movimiento, usando una técnica que había perfeccionado desde el día en que nació, ya que ese poder había sido creado para destruir criaturas como esa. Entonces desató sobre la criatura un movimiento de la técnica de la espada fantasma. El ataque resultó devastador, destruyendo por completo a la mosca de Chernóbil. Cayó al suelo completamente sometida. Fue un golpe ejecutado mientras saltaba, canalizando el poder imbuido en la espada, un movimiento muy básico, pero que hasta el día anterior no había sido capaz de realizar. Gracias a ese monstruo, el chico logró usar su poder. Se acercó a la cabeza de la criatura para atravesarla con su espada, asegurándose de que no quedara esperanza alguna de recuperación. Un grito desesperado resonó por gran parte del bosque, sobresaltando a las aves de las montañas y a las criaturas más débiles. Por haber acabado con ese ser, Sora sintió que recibía una enorme cantidad de experiencia. Ahora podía dedicarse a su otro problema, como salir de aquella cueva. Estaba usando la energía mágica de su cuerpo para fortalecer sus golpes, conocida como Ki. Para los magos, se llama fuerza vital, algo opuesto a la mana, que es la materia prima de los hechizos. La primera proviene del cuerpo, la segunda de la naturaleza. Pero las cosas son distintas para quienes usan espano. Para emplear esa técnica de espada, debía crear un anima, algo con un origen similar que incrementa enormemente la producción de Ki. Varios estilos fueron creados a partir de ese poder, todos centrados en la lucha contra demonios. Y la producción natural de Ki de Sora aumentó considerablemente tras su despertar. Actualmente estaba en el nivel 5, y para él resultaba muy satisfactorio darse cuenta de que su esfuerzo finalmente lo había llevado a algún lugar. Tras derrotar al monstruo, notó que había una chica tendida en el suelo, había llegado junto a la criatura antes de que ésta fuera vencida, y nuestro protagonista se acercó para examinarla más de cerca, dándose cuenta de que no era humana. Era una Kigen. Son enemigos de la humanidad. Se dice que las Kigen adultas son una forma de demonio, y que fueron llevadas a la extinción después de que los demonios fueran sellados. Actualmente, las pocas que quedan son cazadas por sus cuernos. Sora todavía no sabía qué hacer con esa chica, ya que estaba destinado a luchar contra los demonios por el resto de su vida. Afuera, en el bosque que la mosca de Chernóbil había habitado, finalmente había regresado la paz. Dentro de aquel lugar macabro solo quedaba el cuerpo aniquilado del monstruo, y nuestro protagonista se encontraba ante una decisión difícil, había encontrado un ser enemigo de los humanos. Aunque sabía lo que era la primera vez que veía algo así. Había escuchado hablar de razas mitológicas que vivían en lo profundo del bosque, y aparentemente era cierto. Pero no entendía por qué la chica estaba allí, su cuerpo estaba cubierto de suciedad y barro, sin saber si eso era normal en su especie. Comenzó a inspeccionar su cuerpo un poco más de lo debido, notando que algunas partes eran más grandes de lo esperado. Entonces se preocupó, porque si ella despertaba en esa situación, pensaría que era un pervertido, y, para quienes observamos, estamos seguros de que lo era. Decidió desviar su atención hacia los cuernos de la chica, eran objetos muy raros y poseían un gran poder mágico, valían una pequeña fortuna.
Nada podría detenerlo, sería suficiente para vivir una vida tranquila y mucho más fácil. Solo con mirarla, podía notar que su alma era de alta calidad, si la absorbía, podría subir varios niveles. Una idea verdaderamente tentadora. El chico comenzó a preguntarse si realmente debía hacerlo, ya que era una oportunidad tan gratificante. Su espada ya estaba lista para ejecutar el pensamiento, pero vaciló un poco, dudando si realmente debía seguir adelante. Por alguna razón misteriosa, decidió detenerse, apartando las manos del cuello de la chica. Se dio cuenta de que debía aprender a controlarse, no era una mala persona y no estaba dispuesto a hacer daño a alguien que no le había hecho nada. Aunque no había tenido poder durante mucho tiempo, ya podía notar que su comportamiento estaba cambiando, pues constantemente sentía hambre. Comprendió que siempre había intentado actuar como un guardián de algo, lo que le hizo pensar que el cambio no siempre es algo malo, ya que era la primera vez que se sentía verdaderamente vivo. Tal vez era un efecto del devorador de almas, sacando a la superficie su verdadera naturaleza. Ahora que se había hecho más fuerte, esos pensamientos comenzaron a crear conflicto en su mente, se preguntaba si realmente era ese tipo de persona. Pero luchaba por reconocer que era más que eso. Pase lo que pase, necesitaba aprender a controlar ese poder, si actuaba imprudentemente, se convertiría en un monstruo también. Entonces pensó que esperaba que la chica no despertara todavía, ya que la situación seguía siendo muy comprometedora. Recordó que había otro cuerpo en aquel lugar, el de otro aventurero que había sido capturado. Al analizar su equipo más cuidadosamente, se dio cuenta de que era de muy buena calidad y recordó las palabras de la chica de las orejas puntiagudas sobre los aventureros de rango C que se habían perdido en el bosque. Nuestro chico deseó que su alma descansara en paz, pues había sido vengado. Ahora podía tomar esos objetos sin culpa, aunque le resultaba difícil, preguntándose si era correcto hacerlo. Pero, como necesitaba sobrevivir un día más, debía tomar decisiones difíciles. Finalmente consiguió ropa para cubrir su desnudez. Justo después, la chica comenzó a abrir los ojos, encontrándose inmediatamente frente a un extraño dentro de la cueva. Sora le preguntó si podía entenderlo, explicándole que la mosca de Chernóbil la había traído allí. Ella no respondió, pero él se dio cuenta de que podía comprenderlo. Era normal tener miedo en una situación así. Le dijo que ambos habían sido capturados por la criatura y le preguntó si recordaba haber sido llevada a ese lugar, pero le aseguró que no debía preocuparse, ya que él ya había derrotado al monstruo, señalando hacia el cuerpo de este. Dijo que debían encontrarse en el corazón del bosque, ya que esa cueva no tenía salida, salvo una muy alta. Eso preocupó mucho a la chica, para una persona normal, salir de allí era imposible. Pero él podía intentar canalizar ki en sus piernas para escalar las paredes, y eso fue exactamente lo que intentó hacer. Para escapar, necesitaba una gran concentración, y el chico se dio cuenta de que sería un excelente entrenamiento. Le dijo que saldría de ese lugar y que ella podía acompañarlo si lo deseaba, pensando que no podría salir por sí sola. Aclaró que estaba bien si no quería ayuda, pero esperaba que pudiera lograrlo. La chica trató de decirle algo, Sora pensó que estaba luchando contra la parálisis. Los Kigen son más fuertes que los humanos, así que seguiría así durante unas horas más. Aunque no escuchó una sola palabra, dio mucha determinación en su expresión, señal de que ya tenía una respuesta. Se sorprendió al ver que había decidido ir con él, sabiendo que sus razas eran enemigas. Le pidió que no dudara, que él escalaría y ella podía subir a su espalda. Por un momento, la chica se sonrojó. Entonces Sora se agachó y le pidió que se aferrara bien, porque era hora de escapar de aquel lugar. Pero el chico no podía dejar de pensar que algo muy suave estaba presionando su espalda. Tras un gran esfuerzo, finalmente logró salir de la cueva. Se sintió como si hubiera renacido, para ser más precisos, estaba seguro de que había muerto una vez, y que esa era la primera vez que su nuevo cuerpo era bañado por la luz del sol. Se dio cuenta de que realmente había sobrevivido a esa experiencia aterradora. Su impulso fue llorar sin control, si no fuera por la chica en su espalda, lo habría hecho. Pero como no estaba solo, hizo todo lo posible por contenerse y le preguntó si se sentía mejor. La chica podía hablar, dijo que también tenía ganas de llorar. Sora respondió que si ella hubiera vivido en su lugar, ya estaría acostumbrada. Y ahora que estaban afuera, ella por fin pudo decir algo, agradeció al chico por haberla salvado. Él respondió que no era nada, sintiendo que era realmente hermoso recibir la gratitud de alguien. Hacía mucho tiempo desde la última vez que eso ocurrió, y esas palabras calentaron su corazón.
Su estilo de espada estaba destinado a proteger a los demás, incluso si se trataba de una pequeña acción, para él era un gran paso en su nuevo camino. Le preguntó si se dirigía a algún lugar en específico, porque si lo sabía podría dejarla allí. Como la situación era complicada, ella no sabía muy bien qué responder y el chico ya había imaginado que algo así ocurriría. La chica dijo que podía quedarse en cualquier sitio seguro, incluso en un árbol, no importaba. El chico bromeó diciendo que todos los árboles le parecían iguales, que necesitaba ser más específica. Con cierta dificultad para expresarse, ella dijo que podía dejarla cerca de un roble y que le explicaría mejor una vez bajaran del acantilado. A punto de descender, Sora le pidió que se sujetara bien, y con gran agilidad bajó como si no fuera nada, dejando a la chica impresionada, porque se movía como un verdadero ninja. Mientras corría por los campos, la muchacha no podía dejar de asombrarse, disfrutando del trayecto sobre su espalda y contemplando la belleza del bosque. Desde allí era posible ver una extensa parte del bosque, hasta que finalmente se detuvieron, pues habían llegado a un amplio claro. Al bajar de su espalda, la chica pareció identificar un tipo de fruto y se acercó al árbol. Sora reconoció ese tipo de roble, sabía que los frutos de ese árbol tenían un efecto desintoxicante. Como exaventurero especializado en hierbas, le preguntó si ese conocimiento provenía de su raza. Mientras probaban aquellas frutas ácidas, él y la chica habían alcanzado el final de su viaje juntos. Aún así, permanecieron un rato más allí. El chico notó que el efecto de la fruta era incluso mejor de lo esperado, viendo en ella una gran oportunidad para ganar dinero, ya que sería un gran éxito comercial. La chica aún tenía dificultades para hablar con él, le dijo que estaba muy agradecida por la ayuda recibida. Sora insistió en que no era ningún problema, que hacía mucho tiempo no ayudaba a nadie y que le alegraba hacerlo. Sin embargo, aún se preguntaba si los demonios serían capaces de algo así, esa raza era mucho más poderosa que los humanos, y sin embargo, ella parecía completamente normal. Después de haber perfeccionado su núcleo, incluso los demonios cerca de él le parecían bebés. Diciendo que era hora de abandonar el bosque, se despidió de la chica, pidiéndole que tuviera cuidado. Fue entonces cuando ella le pidió que esperara, pues aún no había podido agradecerle adecuadamente. Sora le respondió que ya había ganado algo que valía más que 10.000 monedas de oro. En ese momento, la chica reveló su nombre, se llamaba Susune. Por un instante, el chico quedó pensativo, no esperaba escuchar su nombre, y en respuesta, ella quiso saber el nombre de quien la había salvado. Sora, fue lo que él respondió. La chica le dijo que más allá del río comenzaba el territorio humano, le habían advertido que no debía acercarse. Ese río se llamaba Cal y atravesaba el bosque, era la ruta que él seguía ahora, rastreando uno de sus brazos de agua hasta llegar al cauce principal. Nunca se había aventurado tan profundo en ese bosque antes, y podía notar que estaba lleno de criaturas mágicas, aunque ninguna lo había atacado hasta el momento. Era como si supieran que un peligro mucho mayor merodeaba cerca. Esto hizo que nuestro protagonista se sintiera cada vez más confiado, estaba seguro de ser el más fuerte de ese bosque. El problema era que caminar solo por la selva resultaba muy solitario. El sol pronto se pondría y extrañaba la civilización. No tardó en oír una voz humana en medio de aquel lugar peligroso. Inmediatamente se encontró con un pequeño grupo armado que avanzaba con cautela, se movían por el bosque como un pelotón organizado. Por su equipo, Sora dedujo que eran caballeros del reino, y entre ellos había algunos aventureros. Su líder conocía la existencia de la mosca de Chernóbil y habían venido a destruirla antes de que pudiera reproducirse. Sora notó que eran muy disciplinados, organizados y hábiles. Aún no sabía cómo el reino se había enterado de la existencia de la criatura, sospechando que quienes lo habían abandonado en el bosque podrían haber proporcionado esa información. No tardó en reconocer a esas personas entre el pelotón. Para ese grupo debía de ser un honor estar bajo el mando del ejército. Lars comentó que habían perdido a alguien que conocían en aquel lugar, mientras una de las chicas le pedía que tuviera cuidado, ya que seguía envenenado. Sora observaba todo esto con calma, casi divertido, estaba feliz de ver que todos seguían con vida. Habría sido una pena que murieran huyendo, porque eso le habría arrebatado la oportunidad de vengarse de esas despreciables personas. Se preguntó si eran simplemente imprudentes o si Lars realmente deseaba venganza contra él. La chica de orejas puntiagudas lo había abandonado, mientras que aquella maga miserable le había destruido el brazo. Quiso activar su núcleo de inmediato y aniquilarlos, pero decidió que saborearía la experiencia lentamente, para que sintieran el verdadero dolor y la humillación que él había sentido.
Fue entonces cuando el impulso de devorarlo todo comenzó a descontrolarse, entrar en contacto con todos esos sentimientos lo hizo perder el control. Sin embargo, actuó rápidamente, intentando reprimir ese impulso agresivo. Atacar en ese momento lo convertiría en enemigo del reino, y no tenía intención de transformarse en un criminal perseguido. Sus acciones debían ser cuidadosamente planeadas. La reputación de todos ellos debía quedar completamente destruida. Su venganza ya estaba en marcha. Nuestro chico comenzó a acercarse al batallón. La chica de orejas puntiagudas fue la primera en verlo, sorprendida de encontrar con vida a alguien que debería estar muerto. Sora levantó las manos, pidiendo ayuda. La chica tardó un momento en reconocer que realmente estaba viendo a Sora. Él les dijo con alivio que había logrado escapar de la mosca de Chernóbil. La ciudad de Iska servía como frontera, protegiendo todo el reino de los peligros que provenían del bosque. Gracias a eso, también lograba explotar las riquezas únicas de ese lugar, convirtiéndose en un importante centro comercial. Debido a todo esto, el gremio de aventureros había ganado gran influencia en la región. Y la sala donde Sora se encontraba ahora había sido designada para reuniones importantes. Nuestro chico estaba dentro, intentando mantener la calma. Si fuera el mismo de antes, estaría intimidado por toda esa situación, pero ahora las cosas eran diferentes. Había ido allí para denunciar lo que le había ocurrido. Le preguntaron si realmente quería mantener sus acusaciones. El muchacho ya estaba cansado de repetir las mismas palabras, y la mujer comentó que existían diferencias entre las versiones. Entonces Lars decidió intervenir, preguntando algo. Parecía no saber que la chica había lanzado un hechizo contra él. Era comprensible que Sora desconfiara de todo, ya que en el momento de los hechos estaba paralizado. Sora le dijo que preguntara a su compañera antes de interrogarlo a él. La chica confirmó que había usado magia, pero aseguró que no tenía intención de golpearlo, que probablemente lo había alcanzado por accidente. Con tono sarcástico, Sora sonrió y dijo que simplemente había tenido mala suerte, revelando que ya esperaba ese comportamiento de su antigua compañera, lo cual lo irritó aún más. Entonces Sora le hizo una pregunta. Cuando fue atacado, él corría hacia adelante, lo que implicaba que la chica estaba detrás de él. Eso no tenía sentido si ella había lanzado el hechizo hacia adelante y no hacia la dirección del monstruo. Todo el argumento del accidente era absurdo. Ni siquiera un niño que recién aprende a usar magia cometería semejante error. La situación era tan seria que Miroslav no se atrevió a refutar la acusación. La recepcionista intervino, diciendo que no debía atacar verbalmente a la otra parte, ya que estaban allí para negociar. Le pidió que evitara ser grosero. Con palabras cargadas de ironía, Sora respondió que no se imaginaba que aquel lugar fuera tan noble, y para proteger a un equipo tan valorado en ese lugar, el gremio intentaba invalidar su caso. La mujer se dio cuenta de que el chico estaba insultando a la organización, y Sora le dijo que, si no estaba de acuerdo con eso, entonces debía pensar en cómo castigar a los verdaderos culpables. Ella ni siquiera había considerado la acusación. Todo lo que había hecho hasta ese momento era tratar de persuadirlo para que se rindiera, además de pedirle que bajara la voz, algo que él no estaba dispuesto a hacer. Todo aquello solo hacía que Sora se sintiera aún mejor. Desde que lo habían expulsado, había esperado el día en que llegara su turno de devolver el favor. Hasta que Miroslav preguntó qué era lo que él quería que hicieran, si estaría satisfecho si se inclinaban ante él y se disculpaban. Sora le preguntó cómo podía seguir tan confiada después de haber atacado moralmente a alguien. No le importaba si tenían que recurrir al templo sagrado ni si una sacerdotisa estaba involucrada en eso, había atentado contra la vida de un inocente. Pero se dio cuenta de que podía hacerlo, ya que algunos sacerdotes podían ver la verdad a través de sus técnicas. Esa era la mejor solución para el caso, mucho más que responder a preguntas inútiles. Tras esas palabras, sus antiguos compañeros se sintieron intimidados, y el chico le preguntó a la sacerdotisa si había algún problema con eso, o si era demasiado pedir un milagro. Miroslav intentó defender a su equipo, diciendo que la magia había sido responsabilidad suya y que no era necesario involucrar a los demás. Pero Sora les advirtió que ellos también eran responsables, pues ni siquiera intentaron ayudarlo, solo aprovecharon la oportunidad para huir, lo que hacía de todo eso una gran broma, porque todos eran asesinos. Recordó que antes de ser atacado, ellos estaban diciendo algo justo cuando la criatura dirigió su atención hacia él y preguntó si la maga, la sacerdotisa y la chica de orejas puntiagudas habían usado algún tipo de magia conjunta. Cuanto más se acercaba a la verdad, más intimidados se mostraban sus antiguos compañeros.
La chica dijo que, ante la necesidad, a veces era necesario tomar decisiones difíciles, no podían permitir que todas esas vidas se perdieran. Hizo una alegoría, un barco en medio de una tormenta, un marinero desesperado que debía actuar. Tras el naufragio, consiguió aferrarse a una tabla, pero solo había espacio para una persona, el hombre que la tomó primero tuvo que rechazar a un segundo. Tras ser rescatado, fue acusado de homicidio, pero absuelto en el juicio. Sora los observaba fríamente mientras ellos lo miraban y les preguntó si entendían lo que acababa de pasar. La chica, al hablar de la situación de necesidad, había dejado en claro que había pensado en atacarlo. Entonces él le preguntó cómo se sentía ahora, sin palabras. Miroslav, presa del pánico, dijo que en ese momento estaba muy preocupada y que solo pensó en salvar su vida, que debía hacer algo, y lo único que podía hacer era eso. Lars intentó consolarla, diciendo que la conocía, que sabía que no era ese tipo de persona y que la culpa era suya por no ser lo bastante fuerte. Ambos se abrazaron en un momento emotivo, tratando de entenderse. Lars le dijo a Sora que las cosas eran tal como él las había oído, que la chica no era la única responsable, que él también lo era, porque un líder debía responder por su equipo. Sora quiso saber si el líder también asumiría la responsabilidad por las acciones de su grupo, y Lars aseguró que sí. Sora se dio cuenta de que todavía no entendía lo que estaba ocurriendo, porque la decisión final recaía en él. Dijo entonces que tomaría la vida de aquella mujer en ese momento y el asunto quedaría resuelto. Al mostrar su poder, la gente en la sala se estremeció. Sora les aseguró que no sería misericordioso y que solo le concedería la muerte después de un gran sufrimiento. En ese momento, el equipo comprendió que estaban en serios problemas, el chico estaba más que decidido a vengarse. Lars le pidió que no se dejara llevar, que no permitiría que algo así ocurriera. Sora le recordó que él mismo había dicho que la decisión era suya. Pero Lars no estaba de acuerdo con la ejecución de su compañera, a lo que Sora replicó que no podía aceptar eso, ya que lo habían dejado morir en aquel bosque. Lars dijo que eso no tenía sentido, que Sora estaba vivo y nadie debía morir. Fue entonces cuando el protagonista le preguntó si era tan idiota como para pensar que, solo porque había sobrevivido, un posible asesino debía quedar libre. ¿Un intento de homicidio no debía ser castigado porque la víctima tuvo suerte? Ya que todos estaban implicados, no tenía sentido eximir a los responsables de las consecuencias. Lars, cada vez más alterado, gritó que su compañera no había matado a nadie y que no debía ser ejecutada. Sora le dio un pequeño ejemplo, que algún día podría decidir apuñalarlo por la espalda y atravesarle el corazón. Eso empezó a aterrorizar aún más a los presentes. Sora le pidió que lo escuchara bien, una herida así sería fatal, pero si luego una sacerdotisa lo curaba, aunque no muriera, sin duda lo consideraría un intento de asesinato. Le preguntó qué pensaría si él dijera con esa simplicidad que no era un criminal y qué haría después de oír semejante justificación absurda. Finalmente, sus antiguos compañeros parecieron comprender su punto. Sora dijo que en su lugar jamás aceptaría semejante disparate. Sus amigos replicaron que todo eso era pura palabrería, un intento de engañarlo, ya que la magia de Miroslav no había alcanzado el corazón, solo el brazo, y aunque fuera un crimen, no era necesario quitarle la vida. Y como el líder del grupo era un tonto, ya había sido convencido por la chica. La sacerdotisa intervino diciendo que Sora solo quería engañarlos con un buen argumento. Nunca pensó que acabaría en una situación así, enfrentado a sus antiguos compañeros. Sora dijo que ser golpeado en el brazo era mucho más cruel que recibir una herida en el corazón, porque ellos conocían el comportamiento de la mosca de Chernóbil. Lars, confundido, preguntó de qué estaba hablando. Si no sabían eso, entonces eran increíblemente estúpidos. Le pidió a Alia que explicara claramente lo que él quería decir. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que su versión se derrumbaba por completo. Lars, que aparentemente era bastante ingenuo, le pidió que lo explicara. La chica comenzó a describir el comportamiento de la mosca de Chernóbil, inyecta su veneno en las víctimas, luego las arrastra hasta su nido para que sus larvas se alimenten de ellas, todo mientras siguen vivas pero incapaces de moverse. Ahora entendían lo que le había sucedido a Sora, quien confirmó esa versión. Quería que conocieran la desesperación que él sintió, preguntando qué era más cruel, matar a alguien en el acto o dejarlo sufrir una muerte atroz. Su antiguo grupo tenía cada vez menos argumentos para defenderse. Sora exigía que usaran la justicia en esa situación y no permanecieran callados ante un intento de asesinato. Lars ya no soportaba oír cómo insultaban a sus amigos y juró que no perdonaría a Sora.
pero él ignoró sus palabras y le preguntó si realmente creía en las coincidencias, que su grupo había huido justo en su dirección. Dijo que, al parecer, Lars era el último en enterarse de lo que ocurría en su propio equipo. Si hubieran luchado, habría habido una mínima posibilidad de victoria, pero había alguien allí que podía ser abandonado, el propio Lars, que había sido envenenado. Y de hecho, eso fue lo que pasó, su equipo pensó en una manera de salvarlo. Fue entonces cuando Miroslav recordó que se habían cruzado con alguien en el bosque. Correr en esa dirección no había sido una coincidencia, lo estaban buscando. Miroslav gritó que era una acusación falsa, pero Sora notó que se estaba volviendo cada vez más agresiva. Le preguntó entonces por qué había usado magia de viento si su especialidad era la magia de fuego, mucho más efectiva contra los insectos. La respuesta era obvia, no quería matarlo en el acto, porque sabía que el monstruo solo se interesaba en las presas vivas, no podía arriesgarse a perder a su cebo. Con la magia de viento, podía limitar su poder mágico, hiriéndolo solo lo suficiente para dejarlo incapacitado, de modo que cumpliera su papel. Incluso ante los hechos, Lars se negó a creerlo. Sora les recordó que para todos ellos él había sido un parásito, y que, entre ellos, Miroslav lo había odiado con especial dedicación, casi como un deporte personal. Ella fue una de las responsables de destruir su reputación. Aún así, Sora nunca abandonó la ciudad, lo que quizá le resultaba problemático a ella, que siguiera allí incluso después de haber sido expulsado del gremio. Entonces le preguntó cómo se sentía después de hacer todo eso, sabiendo que nadie descubriría sus acciones, porque los muertos no hablan. Usar el ataque del monstruo era la excusa perfecta para ocultar un asesinato. Lars, cada vez más alterado, trató de apelar a la conciencia de Sora, recordándole que alguna vez fueron compañeros. Pero el chico recordó sus palabras, que ya no eran nada el uno para el otro, cuando se reencontraron en ese mismo bosque. Dios mío, el protagonista estaba dominando la situación por completo, si la razón fuera estiércol, sus enemigos estarían ahogándose en ella. No podían contradecirlo. Miroslav, desesperada, rogó a Lars que le creyera, que lo hizo porque era necesario para sobrevivir. Sora incluso admitió que lo entendía, y la chica agregó que nunca había tenido la intención de matarlo, pero nuestro protagonista ya no estaba de acuerdo con eso. Dijo que ella jamás diría la verdad delante del hombre que le gustaba, lo que hizo que todos se sintieran aún más avergonzados. Miroslav afirmó que estaba siendo muy grosero y que no se saldría con la suya después de convertirla en su enemiga, aunque en el fondo estaba completamente aterrorizada por las consecuencias de sus actos. Sora aseguró que no le importaban sus títulos y que procedería con su acusación dentro del gremio. La recepcionista le preguntó si realmente se mantendría firme, y el protagonista pidió la presencia de un sacerdote capaz de detectar mentiras, ya que así todo quedaría claro. Si no había verdad en su acusación, retiraría su denuncia. Pero el chico estaba seguro de que lo habían usado como cebo para garantizar la supervivencia de aquellos cobardes. Esa era su verdadera intención, y no importaba lo que dijera la maga, fallaría en la prueba de verdad. Eso la sacudió tanto que no pudo contener el llanto. La recepcionista explicó que un milagro así no era barato, detectar mentiras podía costar hasta 20 monedas de plata, y le preguntó si podía pagarlo. Sora afirmó que el gremio debía cubrir los costos en casos como ese, pero la mujer insistió en que la acusación era suya. Él sabía perfectamente que no querían perder a uno de sus mejores equipos y que ella no lo soportaba. Sora aseguró que, si la mujer realmente prestara atención a la verdad, nada de eso sería necesario. Pero ella se negó a contribuir, diciendo que su visión de los hechos estaba influenciada por el pasado que compartía con los presentes. Sora replicó que precisamente por eso era necesario usar el hechizo de detección de la verdad, ya que también podría dejarlo en evidencia frente a todos. La recepcionista, fastidiada, dijo que si tanto lo deseaba, debía pagar él mismo. Ante esa situación, el chico se volvió hacia Miroslav y le preguntó si no estaría interesada en pagar la prueba, ya que eso podría demostrar su inocencia. Lars intervino, diciendo que no era necesario, porque él le creía, y la maga se aferró a esa frase como a un salvavidas. Sora comprendió que no había otra solución, y la recepcionista declaró que la queja sería retirada. Entonces, el chico reveló que tenía muchas monedas de oro y aseguró que pagaría la prueba de la verdad. Mostró ante todos la riqueza que había obtenido en el bosque, diciendo que era más que suficiente para cubrir el costo, y preguntó con sorna si aquellos holgazanes no iban a moverse ya para llamar al sacerdote. Todos quedaron sorprendidos por la cantidad de dinero. La recepcionista, atónita, le preguntó dónde lo había conseguido.
Sora respondió que no necesitaba dar explicaciones, pero, ya que insistía, le dijo que lo había obtenido del nido de la mosca de Chernóbil, que parecía haber capturado a varios comerciantes. Entonces le preguntó si acaso lo estaba acusando de algún crimen, porque aquello era una broma, y declaró que la postura del gremio respecto a su situación era completamente vergonzosa. Le exigió que se apresurara a contratar al sacerdote y preguntó cuánto más pensaba esperar, ya que tenía asuntos urgentes que atender, pronunciándolo con un tono amenazante. Agradeció, con una sonrisa inquietante, que lo hubieran expulsado el otro día, porque gracias a eso había conseguido todas esas monedas de oro. Aquella presencia era tan abrumadora que la recepcionista no pudo moverse. En realidad, ninguno de los presentes pudo hacerlo ante la intensidad del poder del protagonista. Por primera vez, les mostró el alcance de lo que era capaz. Fue entonces cuando un hombre abrió la puerta de golpe, diciendo que no debían perturbar a los trabajadores del gremio. Quería saber si el protagonista era el hombre que había regresado del nido de la mosca de Chernóbil. Había aparecido solo para confirmar su identidad. Sora se presentó con confianza, sabía perfectamente quién era ese hombre, Albert, nivel 35, el único en toda la ciudad con un rango tan alto, uno de los pocos aventureros de primera clase de todo el reino, y además, el maestro del gremio. La recepcionista le preguntó si no tenía otro compromiso, y él respondió que había terminado antes de lo esperado. Se dio cuenta de que habían tenido problemas en su ausencia y se disculpó por ello. Había escuchado al general relatar lo sucedido y también había oído parte de la conversación desde afuera. Sentándose en la silla, dijo que se haría cargo de todo a partir de ese momento. Adoptó una postura intimidante, elegante y autoritaria, saltándose las formalidades. Asumió que el chico quería continuar donde lo había dejado. Sora notó que el ambiente había cambiado por completo. Ese hombre le recordaba a los jefes de su propia familia, la verdadera autoridad de la ciudad. Además de poder, poseía carisma, un estilo impecable, cabello con mechones grises y un perfume refinado. Era un hombre elegante, poderoso y peligroso. Ahora que Sora era más fuerte, podía sentir que aquel hombre era tan poderoso como la mosca de Chernóbil, quizás incluso más. Usando su autoridad como maestro del gremio, Albert declaró que la prueba de la verdad no sería necesaria, una afirmación que sorprendió a todos. Sora le preguntó si realmente creía que aceptaría eso pacíficamente. El hombre respondió que tal vez se había expresado mal, que impondría las sanciones adecuadas y compensaría a la víctima, pero garantizó que eso no implicaría la pérdida de vidas. Dijo que necesitaban grandes talentos para el futuro y que no podían permitirse perder a nadie. Sin embargo, esperaba que todos comprendieran lo que estaba a punto de suceder. Le pidió a Lars su opinión, este estaba inclinado a aceptar, pero no quería permitir las demandas de Sora, dando ejemplos de lo que podría pedir, como cortar un brazo o arrancar unos ojos, asegurando que protegería a sus compañeros hasta el final. Albert vio que esa reacción era natural y preguntó qué pensaba Sora al respecto. Ya que él no pertenecía al gremio, no era necesario escuchar su palabra, pero dijo que lo sucedido era imperdonable, aunque, considerando que la chica había estado bajo la amenaza de una criatura peligrosa, había circunstancias atenuantes. Dándose cuenta de que el maestro del gremio quería mediar la situación, Sora preguntó qué consecuencias razonables podría haber para una acción así. En efecto, ya no pertenecía al gremio, era simplemente un ciudadano común. Y con eso en mente, recordó que los aventureros habían atacado a un civil y lo habían usado como cebo, algo que pronto se haría público. Albert aseguró que no podía permitir que eso pasara, pues afectaría la reputación de todos y debía evitarse a toda costa. Sora sabía que la pérdida de reputación era una consecuencia inevitable de algunos castigos. Una de las sanciones propuestas fue enviar al equipo a una misión obligatoria de caza de monstruos en el bosque durante un mes, con todas las recompensas destinadas directamente a la víctima. Dijo haber escuchado que Sora quería abrir una tienda de hierbas, y que aquello sería un buen incentivo, ya que ya había estado recolectando materiales ilegalmente. Sora se sorprendió por lo bien que aquel hombre conocía la ciudad, su sueño de abrir su tienda parecía cada vez más real, y pensó en los clientes que podría tener. Pero no era por eso que estaba allí. Se dio cuenta de que el maestro del gremio quería mantener todo en secreto. Albert, sin embargo, le mostró algo sobre la mesa, una nueva identificación de aventurero, aceptándolo nuevamente en el gremio como nivel 9, exento de impuestos durante 3 años, y le preguntó si eso era suficiente para olvidar el asunto. Por un momento, el chico guardó silencio, aquella credencial era tentadora, y durante mucho tiempo había deseado tenerla de nuevo.
El líder del gremio lo observó en silencio, hasta que vio cómo Sora la arrojaba al suelo. Entendió que no era suficiente. Observó sin decir palabra cómo la placa golpeaba el piso. Le preguntó si realmente iba a rechazarla. Sora respondió que alguna vez la quiso, pero ya no se alineaba con sus intereses. Albert asintió con orgullo, pero declaró que todas las peticiones de Sora quedaban denegadas, ya que su prioridad era asegurar la supervivencia del equipo. No había justicia en esa propuesta. Y si realmente quería resolver las cosas, Sora debía convocar al sacerdote él mismo. Pero el líder fue claro una vez más, esa posibilidad no estaba sobre la mesa. Sora asumió que el maestro del gremio estaba usando su autoridad como líder de la organización para hacer aquello, dejando claro que no le importaba en absoluto. Dijo que la misma recepcionista había afirmado que el dinero era necesario para realizar una petición como esa, y él ya había entregado las monedas, solo para que el líder apareciera y negara su solicitud. Así que convocaría al sacerdote, tal como había pedido. Otra opción era que aquella mujer confesara sus crímenes frente al líder de la organización, dijo el protagonista, mirándola de forma amenazante. El maestro del gremio respondió que su comportamiento no era sabio, que los aventureros debían ser un ejemplo para todos los habitantes de la ciudad, y que ninguno debía ser capaz de actuar de esa manera. Afirmó que la acusación de Sora era completamente poco realista y que solo podía lamentar lo que había sufrido. Si insistía en seguir adelante, advirtió que tendría que tomar las medidas apropiadas contra él. Pero Sora le aseguró que no temía ese tipo de consecuencias, y que antes de que pudieran imponerle alguna sanción, él mismo se marcharía. Sabía que intentar dialogar con ellos no traería nada útil, pero al menos era una lección aprendida. El líder le dijo que su conversación aún no había terminado, pero Sora replicó que no lo estaban escuchando, que todo lo que había hecho era oír la oferta del maestro, la cual, por cierto, le parecía muy egoísta. Antes de que pudiera salir de la sala, la recepcionista se interpuso en su camino, diciéndole que el maestro aún no había terminado de hablar y que debía volver a su lugar. Sora comenzó a actuar con burla, imitando al líder y repitiendo sus palabras sobre las medidas apropiadas. La recepcionista se enfadó profundamente, diciendo que había perdido la paciencia con él, que debía respetar a ese hombre que tantas veces había protegido la ciudad. Sora, que llevaba 5 años viviendo allí y había dependido del gremio para sobrevivir, respondió que ellos no hacían lo mejor por la ciudad, y que en ese momento estaban intentando encubrir un crimen. Eso enfureció aún más a la mujer. Fue entonces cuando el líder le pidió que no interviniera, que no era necesario. Dijo que estaba bien si Sora no aceptaba su oferta, pero que a partir de ese momento el gremio ya no tendría la obligación de actuar en su defensa, y que él perdería todo lo que se le había ofrecido. Sora respondió con sarcasmo, diciendo que no le importaban sus amenazas. El líder intentó intimidarlo una vez más, diciendo que era solo una advertencia, por si intentaba actuar contra sus miembros. Pero Sora lo ignoró, dando por hecho que simplemente tomaría las medidas que considerara necesarias. Lars, que seguía sin comprender la magnitud de la situación, no podía creer que el protagonista se comportara de esa manera, lo que lo llevó a perder los estribos. Sora, al marcharse, hizo una broma sobre la situación, diciendo que el gremio había logrado salvar a sus favoritos. Como la mujer seguía bloqueándole el paso, la sujetó por el cuello y le ordenó que se apartara, dejando a todos los presentes sin palabras. Desde ese momento, tanto ese equipo como toda la institución se convirtieron en sus enemigos. El protagonista jamás había imaginado que guardara emociones tan violentas en su interior, pero comprendió que se estaba volviendo cada vez más similar al devorador de almas. Tras aquella intensa reunión, el chico caminaba por las calles de la ciudad, sumido en sus pensamientos. El sol estaba a punto de ponerse, pero las piedras de la arquitectura mantenían el ambiente cálido incluso a esa hora. Sora no podía ocultar su rabia por lo ocurrido, aunque todo había salido como lo esperaba. No creía que su caso prosperara, pero aún así, después de todas las confesiones, no podía evitar sentirse impactado. En su corazón crecía un sentimiento que no lograba identificar, tal vez arrepentimiento, tal vez desilusión. Había esperado, aunque fuera improbable, que las cosas terminaran de otro modo. Aún conservaba buenos recuerdos de Lars, que, a pesar de ser terriblemente ingenuo, era valiente y bien intencionado. Eso lo dejaba en conflicto, porque durante el tiempo que compartieron, Lars se mostró siempre amable y preocupado por él. Cerrando los ojos, Sora agradeció a su antiguo amigo por todo lo vivido. Estaba realmente agradecido. 5 años atrás, no tenía a nadie, y recibir aquella invitación lo había hecho inmensamente feliz.
En esos días, esa invitación fue lo que lo salvó. Por eso el chico se sentía agradecido, a veces ganaban, a veces fracasaban, pero eran un grupo de bajo nivel, y aquellas aventuras estaban llenas de un sentimiento sincero de logro, algo que nunca había sentido antes en su vida. Solo quería que reconocieran sus errores, porque así podría perdonarlos y dejar atrás todo lo sucedido. Por los días felices que compartieron, le habría gustado darle las gracias a su amigo, pero las cosas habían tomado otro rumbo. Ahora esas personas no eran más que enemigos, ya que todos intentaban proteger a quien había intentado acabar con su vida. Además de encubrir la verdad, lo habían amenazado veladamente para que guardara silencio. Sin duda, aquellas personas se habían convertido en sus enemigos mortales. El protagonista juró que los destruiría a todos, que sentirían el mismo dolor que él sintió en aquel lugar. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo obvio, aún no había planeado cómo llevaría a cabo su venganza. La primera posibilidad era enfrentarlos a todos a la vez. Podría ser posible, ya que después de lo ocurrido con el monstruo, era mucho más fuerte, lo bastante como para derrotar a una mosca de Chernóbil. Además, contaba con el poder del devorador de almas. Pero había un problema mayor, el líder del gremio era un aventurero de primera clase, un peligro formidable. Su presencia era comparable a la de los grandes guerreros que Sora había conocido en su tierra natal. Podía ser un obstáculo real, y si llegaban a enfrentarse, no estaba seguro de poder vencerlo. Incluso al imaginarlo, no lograba concebir una victoria con su nivel actual, aún estaba muy lejos de eso. Y ese hombre no era la única amenaza, su antiguo grupo también era formidable. Con los años se habían vuelto mucho más fuertes, mientras él solo recolectaba hierbas. Todos debían estar entre los niveles 15 y 20, lo que hacía las cosas aún más difíciles, y además, estaban acostumbrados a luchar en equipo, lo que aumentaba su peligro. Sora comprendió que la mejor posibilidad era dividirlos, eliminando a sus enemigos uno por uno. Podía hacerlo en el corazón del bosque, donde nadie pudiera vigilarlo. La cueva de la mosca de Chernóbil podría serle útil para eso. El primer paso sería capturar a Miroslav, dejándola incapacitada para moverse. Luego revelaría la ubicación a Lars, los atraería al lugar y los eliminaría a todos, uno por uno. La razón por la que ella sería la primera víctima es evidente, nuestro protagonista la desprecia profundamente. A medida que su plan se desarrolla, apilará los cuerpos en una gran montaña, ansioso por ver la desesperación reflejada en el rostro de Lars. Una posibilidad es que la chica termine quitándose la vida, lo cual no sería un mal desenlace. Ahora necesita prepararse, aquella cueva debe volverse habitable. Será necesario contar con comida, agua y un sitio cómodo donde dormir. Hacía tiempo que no se aventuraba de noche, y volver a hacerlo le parecía muy divertido. También comprendió que debía pensar en herramientas que contribuyeran al dolor de los demás. Gracias a las muchas víctimas del monstruo, la cueva estaba repleta de riquezas. Fue entonces cuando recordó algo ocurrido antes, había dejado varias monedas de oro en ese lugar. Definitivamente no debió intentar presumir en aquella situación. Pensó en regresar para recuperarlas, pero enseguida se dio cuenta de que tendría que ver de nuevo sus rostros, y no quería crear ese tipo de escenario, especialmente después de haber declarado abiertamente su odio hacia todos ellos. Ahora no sabía qué hacer, pues otra vez se encontraba sin recursos. Fue en ese momento cuando notó que alguien se acercaba, era la chica de orejas puntiagudas. El protagonista la miró de manera intimidante, sin saber que la había llevado hasta allí. Poco antes de ese encuentro, Sora había salido furioso de aquella sala, mientras sus antiguos compañeros y el maestro del gremio permanecían en ella, irritados. Pero la elfa sentía una molestia en el pecho, la sacerdotisa notó su angustia y se ofreció a tratarla de inmediato. Lars, tan ingenuo como siempre, preguntó qué había pasado, pues nadie sabía quién era realmente ese hombre. Sora parecía completamente distinto. Ya habían escuchado muchas cosas sobre él en la ciudad, algunas buenas, otras malas. Aquella chica solía preparar los suministros con él antes de cada misión, pero la persona con la que se había encontrado esa vez era totalmente diferente. Sus ojos élficos no podían ser engañados, vio en él un abismo de oscuridad al que los espíritus menores ni siquiera se atrevían a acercarse, feroz y poderoso, lleno de desesperación, como un gran dragón. La última vez que lo vio en el bosque, había percibido esa misma energía, y ahora se preguntaba qué había ocurrido en el nido de la mosca de Chernóbil. No sabía si seguía siendo el mismo Sora, tal vez algo maligno se había apoderado de su cuerpo y había regresado a la ciudad. El maestro del gremio notó la angustia en los ojos de la mujer. Lars, preocupado porque no habían llegado a ningún acuerdo,
pidió dejar el asunto ahí, pero el hombre aseguró que las cosas no funcionaban así. Lo que habían hecho no era asesinato, pero sí un acto despreciable. No tenían derecho alguno en aquel asunto, solo los había protegido porque las acciones de Sora podrían desestabilizar el gremio. Le pidió que no lo malinterpretara. Luego dirigió su atención a la recepcionista y le preguntó si Sora había contado algo sobre lo ocurrido con el monstruo. Ella respondió que el chico le había dicho que estuvo a punto de ser devorado por las larvas, hablándole del terror que sintió en aquel momento y de cómo deseaba que los demás sintieran lo mismo. Si eso era cierto, entonces realmente había sido capturado por la criatura. El líder solo quería saber dónde había estado. La mujer respondió que, considerando el tiempo que tardó en encontrarse con las tropas, el nido debía de estar más cerca de la ciudad de lo que imaginaban. Si no hacían algo al respecto, la ciudad estaría en peligro. Sugirió pedirle detalles a Sora, ya que había sobrevivido a todo eso a pesar de ser solo nivel 1. Otra cosa que intrigó al hombre fue cómo había logrado sobrevivir en aquel bosque siendo tan débil. Admitió que había sido egoísta al no escuchar su versión. Había muchos monstruos que pudieron atacarlo. Pero la elfa sabía que eso no era cierto, Sora tenía el aura de un dragón. Si lo decía en voz alta, nadie le creería, así que decidió hablar directamente con él. Fue entonces cuando vio las monedas de oro que había dejado atrás, era la excusa perfecta para buscarlo. Cuando lo encontró, Sora le dijo que ya había dejado claras sus palabras, que aquella había sido una despedida definitiva. Pero ahora que lo tenía delante, ella podía ver claramente lo que había notado antes, una presencia completamente abrumadora. Sentía que la observaba una criatura malévola. Mostrándole la bolsa con las monedas, le dijo que había ido a devolvérselas. El chico las recibió con gusto, aliviado de recuperar su dinero. Ella también dijo que había venido a disculparse, porque sabía que lo había herido en el pasado. Sora fue directo al punto, le preguntó si se disculpaba por haberlo abandonado, y ella lo confirmó con vehemencia. Algunas personas que pasaban por allí miraban con extrañeza la escena. Si hubieran estado a solas, Sora admitió que quizá eso lo habría hecho reconsiderar su opinión. Le agradeció por devolverle el dinero, pero confesó que no necesitaba sus disculpas, en realidad, eso solo lo hacía sentir más incómodo. La chica quedó sin palabras ante él. Sora dijo que todo aquello carecía de sentido, que incluso si él hubiera estado en su lugar, habría hecho lo mismo, así que ¿por qué disculparse? La elfa expresó su esperanza de que aún le quedara un poco de humanidad, al menos lo suficiente para creer que no estaba poseído por algo maligno. Hasta que Sora le preguntó por qué no había hecho eso antes, cuando todos estaban reunidos. Ella no supo qué responder, dijo que estaba asustada, que la presión era tan intensa que apenas podía respirar. Sora pensó que lo hacía solo para evitar asumir su responsabilidad, resumiendo que jamás lo habría hecho sola frente a sus compañeros. Ella intentó explicar que no era esa su intención, pero Sora, mucho más enfurecido, le preguntó por qué había ido hasta él ahora. Entonces la chica reveló que había venido a suplicarle por su vida. Sentía el poder de Sora oprimiéndole el corazón, había acudido movida por el miedo, sabiendo que estaba frente a una bestia. Quería rogarle por la vida de todos sus compañeros. Sora comprendió que podría perdonarla, pero si esperaba escuchar palabras de compasión, estaba equivocada. Le dijo que tal vez podría aliviar su conciencia, pero eso no se extendería a los demás. Aseguró que no pensaba volver a cruzarse con ella en esta vida, y que hiciera lo que quisiera, pues el peso de su culpa sería suyo y de nadie más. Tendría que mirarse al espejo cada día y recordar sus actos. Finalmente, le dio la espalda y la llamó hipócrita. Al fin todo había terminado. La chica notó que su mirada era fría, llena de un odio profundo. Como una bestia, tenía garras y sed de sangre, una sed que pronto sería saciada por la venganza. Estaba absolutamente convencida de que él los destruiría a todos en el futuro, y no podía dejar de preguntarse qué había ocurrido realmente para que Sora se convirtiera en algo así.